Esta propuesta surgió al ver la necesidad que tienen algunos pobladores de San Miguel Choltepec, Donato Guerra, Estado de México, para poder obtener el agua potable, ya que desde el año 2007 los comités de agua imponen medidas que vulneran los derechos humanos consagrados en la Constitución. Instituto Universitario del Estado de México. Escuela Profesional de Derecho. Propuesta de implementación de un reglamento a los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, a efecto de evitar la violación a los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales a los usuarios. Alumna Dalila Romero Ceballos. Directora de tesis, licenciada Priscila Castellán Jaimes. Fecha, junio de 2020. Descripción del problema. En el Estado de México, la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de aguas de jurisdicción estatal y municipal y sus bienes inherentes para la prestación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, obedece a un sistema estatal de agua, mismo que se encuentra regulado en la Ley del Agua del Estado de México, cuya competencia de ejecución se encuentra sustentada en el Gobernador del Estado, la Secretaría de Agua Pública, la Comisión del Agua del Estado de México, la Comisión Técnica de Agua del Estado de México, los municipios del Estado y los organismos operadores, tal como lo prevé el artículo 13 del citado ordenamiento legal. Por lo que representa a los 125 municipios del Estado de México, no están homologados. Unos se rigen por usos y costumbres, como lo es el municipio de Donato Guerra, Estado de México. Otros tienen naturaleza jurídica, como lo es el municipio de Toluca, entre otros. En el caso en concreto, como ejemplo de arbitrariedad, se analizará a los integrantes del Comité de Agua Potable de San Miguel Xoltepec, municipio de Donato Guerra, Estado de México, mismo que es designado por personas de la comunidad que se rigen por usos y costumbres. Dentro de sus atribuciones es vigilar el servicio de agua de las comunidades. Sin embargo, solicitan cuotas de desde 200,000 pesos por familia afectada para poder reconectar el agua, así como que cumplan con el uso y costumbre de llevar a cabo fiestas del pueblo. Si no lo hacen, los pobladores son lanzados de sus propiedades y les es quitado el suministro vital de agua potable, como consta en la reunión llevada a cabo el día 28 de junio del año 2018 con los afectados y los integrantes del Comité de Agua Potable de San Miguel Xoltepec, Donato Guerra, Estado de México, sin llegar a ningún acuerdo para que les conecten el agua potable. Ante tal situación, es de suma importancia el tema de quien regula los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, ya que se vulneran los derechos humanos de las personas y en su caso de indígenas. Si bien los usos y costumbres están para apoyar a determinadas poblaciones indígenas en México, no menos cierto es que los usos y costumbres no pueden estar por encima de la Constitución en relación con el artículo 4 que a la letra dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidráulicos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Objetivo general: demostrar la necesidad de implementar un reglamento a los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, a efecto de evitar la violación a los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales a los usuarios del servicio. Objetivo específico: 1. Analizar la protección constitucional de los derechos fundamentales y humanos en México. 2. Estudiar la organización administrativa del Estado y la figura de la concesión en México. 3. Conocer la regulación jurídica de los comités de agua potable de México. 4. Determinar las condiciones actuales de los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México. 5. Analizar la viabilidad de reglamentación de las funciones de los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México. Preguntas de investigación.
Resulta necesario que las autoridades, incluidas los particulares con atribuciones de autoridad en el ámbito de sus competencias, observen en todo momento el respeto a los derechos humanos en México. El actual desarrollo de la función de los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, violenta en todo momento los derechos fundamentales y humanos de los usuarios al servicio de agua potable. ¿Será necesario que se implemente un reglamento a los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, para garantizar la importancia del vital líquido? Justificación de la investigación y su viabilidad. Por lo que hace a los municipios del Estado de México, la prestación del servicio de agua potable se realiza a través de organismos descentralizados, municipales o intermunicipales, la comisión o personas jurídicas colectivas concesionarias, siendo estas las últimas los comités de agua potable de las comunidades. Ante tal situación de las diversas arbitrariedades que cometen dichos comités de agua potable y la escasa regulación de sus funciones y atribuciones, es necesario analizar primordialmente su instalación, nombramiento de sus titulares, funciones y atribuciones, a efecto de proponer una regulación normativa que por un lado permita el debido ejercicio del citado comité y por otro que impida que los usuarios sean objeto de arbitrariedades. Por ello, la importancia de este proyecto de investigación que tiene como propósito solucionar la problemática que existe por la falta de regulación del comité objeto de estudio, lo cual permitirá dar certeza jurídica a los usuarios del servicio de agua potable sobre los límites y atribuciones que se ejercen los prestadores del servicio. Estos comités de agua están generando una incertidumbre en el alcance de los actos que puede ejercer, ya que si bien la ley la cita como comité auxiliar en la prestación de servicio de agua, así como la autoridad de hecho, es decir, particulares que ejecutan actos de autoridad. Ahora bien, que al ser personas designadas por la comunidad y en la mayoría de los casos al no tener conocimiento de las normas que regulan sus funciones, es común que cometan actos arbitrarios como cobros excesivos a cambio de la prestación del servicio de agua potable. Por ello, es necesario regular debidamente cuáles son sus funciones y atribuciones. Asimismo, que dichos comités deben dar cuenta a una autoridad competente a efecto de proteger el derecho humano. Delimitación. Delimitación temporal en 2015-2020. Delimitación espacial, municipio de Donato Guerra, Estado de México. Delimitación material, derecho administrativo, derecho constitucional y derechos humanos. Hipótesis. Si bien es cierto, actualmente las autoridades responsables son regidas por el principio de constitucionalidad, incluidas las particulares con atribuciones de autoridad en el ámbito de sus competencias, deben observar el respeto a los derechos humanos. También lo es que los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, violentan en todo momento dichos derechos, derivando de la falta de regulación de los mismos. Luego entonces es necesario implementar un reglamento interno para dichos comités, a efecto de evitar la violación a los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales a los usuarios del agua potable. Marco teórico. El justnaturalismo sostiene que el derecho vale y que por ende obliga no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o la justicia intrínsecas en su contenido. García Maínez, 1968, página 128. Asimismo, el justnaturalismo afirma que las leyes positivas, aquellas que rigen las normas del Estado, también están relacionadas con el derecho natural, que de una u otra manera busca imponer el orden de existencia humana y la justicia de manera coherente. Es decir, el justnaturalismo se rige por los principios que parten del carácter universal que tienen los derechos universales. Es racional y busca el bienestar general de la sociedad. Contradecir estos derechos sería ilegal y una injusticia. En el derecho mexicano y en particular en el ámbito administrativo, el principio de legalidad en general se debe deducir de la interpretación conjunta del segundo párrafo del artículo 14 constitucional
que es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Ahora bien, Miguel Acosta Romero señala: el patrimonio del Estado es el conjunto de bienes de toda índole y de derechos valuables peculiarmente de que dispone en un momento dado para cumplir con su actividad y objetivo de la persecución de sus fines. Acosta Romero, Miguel. Teoría General de Derecho Administrativo, primer curso, por Ruas, sexta edición, México 1984, página 47. Marco contextual. En relación a los usos y costumbres, la Constitución marca en su artículo 2 que a la letra dice: la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Ahora bien, los usos y costumbres varían según el contexto geográfico, la herencia cultural y el medio ambiente donde se encuentra el pueblo, la comunidad o una sociedad en particular. Todo ser humano debe aprender a convivir tratando de no generar conflictos y respetar los usos, costumbres, tradiciones o prácticas propias de la comunidad donde se desarrolla, pues de esta cultura dependerán sus buenas o malas acciones. Tipo y diseño de investigación. Se analiza el estudio desde una perspectiva descriptiva, toda vez que el objetivo de campo es la observación a los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México. En el caso en particular, el fenómeno de estudio es transversal, ya que se refiere a los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra por el periodo 2015-2019. Se emplea el análisis de documentales y textos referentes en materia, es decir, en la normatividad reguladora del agua, iniciando en normas federales, estatales y municipales, concluyendo con los operadores del agua de las comunidades, los municipios de Donato Guerra, Estado de México. Enfoque de la investigación será cualitativo, ya que se analiza el planteamiento de la figura del Comité de Agua Potable de Donato Guerra, Estado de México, sin datos estadísticos, porque se aborda un tema de protección a los derechos fundamentales de los usuarios del servicio de agua potable de Donato Guerra contra un particular con funciones de autoridad. Línea de investigación. Es un tema propio del derecho público, toda vez que envuelve los derechos consagrados en la Constitución, tales como los artículos 1, 4, 8, 14 y 16, mismos que se tratan sobre igualdad de derechos fundamentales, tales como el derecho al agua, el derecho de petición, entre otros. Sublínea de investigación. En este entendido, y toda vez que los casos de los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, se tratan de actos administrativos de particulares con atribución de autoridad, son competentes al derecho administrativo, derecho constitucional y derechos humanos. Para implementar un reglamento a los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, a efecto de evitar la violación al principio de legalidad en perjuicio de los usuarios del agua potable. Descripción de metodología emplear. Método deductivo. La observancia de un reglamento y la aplicación de la ley suprema a un órgano particular con funciones de autoridad. Método analítico. Se analizará las figuras de los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México. Método sintético. Los comités de agua potable del municipio de Donato Guerra, Estado de México, violan el principio de legalidad establecido en la Constitución. Agradecimientos. Este proyecto está dedicado a todos los pobladores que en este momento se encuentran sufriendo la arbitrariedad de no contar con el agua potable en el poblado de San Miguel Choltepec, Donato Guerra. Gracias.